Y continuamos en Medical Televisión, esta vez con el doctor Edmundo Falú. ¿Cómo está, doctor? Bien, muy Muchas bien. gracias por haber venido. No, muchas gracias por haberme invitado, El doctor es realmente. especialista en cardiología. Sí, Y hoy vamos a hablar de un tema que usted lo ha pedido muchísimo. Tiene que ver con infarto. El infarto agudo de miocardio es el más común de todos. sí, bueno, el infarto es una emergencia médica que causa alta mortalidad, Hemos ¿no? preparado un informe, ¿lo compartimos? Bueno, cómo no. El infarto agudo de miocardio es la principal causa de muerte en el mundo desarrollado. Se trata de una enfermedad grave que ocurre como consecuencia de la obstrucción brusca y completa de una arteria coronaria por un coágulo. En Argentina, 1 de cada 10 argentinos menores de 45 años tiene un infarto y 4 de cada 10 se dan en mujeres. Fue en el Congreso Argentino de Cardiología 2021, organizado por la Sociedad Argentina de Cardiología, donde profesionales presentaron los resultados de una investigación que sostiene que el tabaquismo tiene el doble de incidencia en pacientes jóvenes. Sin embargo, el componente hereditario también demostró ser relevante en los pacientes jóvenes. Si bien se trata de un factor de riesgo no modificable, sí sería importante que invite a las personas con antecedentes familiares a cuidar aún más de su salud en general, particularmente la cardiovascular. El pronóstico de infarto en Argentina, en comparación al resto del mundo, es del doble de la mortalidad que los países desarrollados, con una mortalidad intrahospitalaria del 8,8%, mientras que países como Estados Unidos, Francia o España tienen 4 o 4,5, explica el estudio. Si bien se suele asociar la enfermedad cardiovascular con los varones, está demostrado que las mujeres también desarrollan esta patología. Es necesario recordar que lo más importante es la prevención. Llevar un peso adecuado, una nutrición saludable, evitar el tabaquismo, controlar la hipertensión arterial, el colesterol y el azúcar en sangre, reducir el consumo de alcohol y realizar actividad física contribuye a un buen estado de salud en general. El infarto agudo de miocardio, junto con el ACV y la sepsis, constituyen enfermedades tiempo dependientes. Esto implica que cuanto más tarde se consulta, mayor es el riesgo. Por ello, ante cualquier síntoma inusual, particularmente dolor de pecho, es importante llamar a urgencias o acudir a un centro médico de inmediato. Lo ideal es que reciba atención en el transcurso de la primera hora desde el inicio de los síntomas. Si esto no es posible, durante las horas siguientes al infarto deberán aplicarse tratamientos para abrir o desatascar la arteria que está obstruida. Habitualmente el tratamiento más utilizado para limpiar la arteria es a través de un cateterismo y colocación de un stent dentro de la arteria para evitar que se vuelva a cerrar. En algunas ocasiones en las que por tiempo es extremadamente importante abrir la arteria con celeridad, se inyecta un fármaco intravenoso que intenta disolver el trombo que ocluye la arteria. Cuanto antes sea atendido el paciente, mayores posibilidades tiene de evitar daños definitivos. Y la primera pregunta se desprende del informe, doctor. ¿Por qué tenemos estos números tan preocupantes en la Argentina? En sí, la Argentina y muchos países de Latinoamérica tienen un problema logístico y de organización. Como dijo muy bien el informe, hay una ventana de tiempo, hay una hora, la primera hora que es la hora de oro para bajar la incidencia de la muerte, digamos, en el infarto. Es importantísimo el reconocimiento precoz por parte del paciente de los síntomas, de dolor de pecho, si quiere después hablamos algo de eso. Hacer un electrocardiograma rápidamente, una vez que acude a la asistencia, el diagnóstico y el tratamiento inmediato. Lógicamente en las ciudades donde hay facilidades de hemodinamia es fácil hacer un cateterismo y tratar rápidamente y abrir la arteria. En otras localidades que están alejadas o en otros pueblos más distantes no sería la primera opción cuando uno tarda más allá de 2 horas en prever que el paciente va a llegar a un centro de hemodinamia. Entonces ahí corresponde administrar estos fármacos que se llaman fibrinolíticos, que son fármacos que se dan en forma endovenosa
Acá en la Argentina mayoritariamente usamos un viejo fármaco que es la streptoquinasa. En los países más desarrollados y por un alto costo se usa otro tipo de medicación, pero es un fibrinolítico que está a disposición, que debería estar a disposición de la gente en lugares donde no hay acceso a hemodinamia, ahí donde hacemos nosotros la apertura de las arterias. Así que eso explica la mortalidad en la Argentina, que sea el doble. Estamos llegando tarde al tratamiento para abrir la arteria. Bien, doctor, ya estamos recibiendo consultas de nuestros televidentes que son para usted y yo creo que coincido con este punto fundamental en cómo nos damos cuenta del dolor. Por ejemplo, esta televidente dice, a veces me agarro un pequeño dolor en el pecho, como si fuera un pinchazo o una aguja o algo parecido. ¿Qué puede ser? Pregunta Mabel. Ahora, yo aprovecho esta pregunta de Mabel y le digo a usted, ¿hay alguna forma de individualizar el dolor del infarto? Sí, hay características típicas del dolor. Algunas son atípicas y otras son no características, como el pinchazo. El pinchazo tiene poco valor en cardiología, en cambio el dolor opresivo, quemante, ardoroso en el pecho, pero que se puede dar también en el estómago, que es en la zona epigástrica, o en el cuello, como que le agarre, o que se irradia a los brazos o a la espalda, siempre con esas características, dije, de dolor opresivo, quemante o ardoroso. Generalmente tiene una acción centrífuga, o sea, empieza en el pecho y se va hacia los brazos y puede doler hasta la punta de los dedos o la espalda o la quijada, como dolor de muelas, o dar un cuadro como si fuese dolor gástrico, ¿no? O al revés, que empiece en el brazo y se centralice en el pecho. Algunas veces, bueno, esa es la presentación característica típica de gran intensidad que se acompaña con una sintomatología de sudor frío, de palidez, de náusea. No es una neuralgia, no es de, ay, me duele un poquito. No. Se siente un dolor fuerte. Sí, hay algunas poblaciones que pueden tener dolores no característicos, atípicos, por ejemplo los diabéticos, o no tener dolor, pero tienen por ahí la sintomatología vagal, por ejemplo, que se sienten mal, se descomponen, sienten náuseas y no hay una explicación real. Bueno, esa gente tiene que saber de qué puede estar ante un evento coronario agudo y rápidamente concurrir a un centro de atención. Bien, es como complicado, ¿no? Y yo entiendo que muchos vecinos están diciendo en estos momentos, ah, claro, pero yo hasta que llamo al sistema sanitario, ¿no? Sí. Que me hacen un montón de preguntas. Sí. Que tengo que responder para que me manden la ambulancia. Depende de la distancia de donde me encuentro, lo que va a tardar la ambulancia en llegar. Después buscar un centro asistencial. Es como que el tiempo bueno, ahí está. empieza a pesar. Nosotros sabemos que en esa hora de oro hay demoras inherentes al paciente. El paciente tiene que no interpretar el dolor, sino que ponerse en manos de alguien que lo pueda reconocer como un evento coronario. Así que ante una persona que tiene una edad mayor de 45 años, que tiene factores de riesgo, que fuma y que tiene alguna antecedente familiar importante, que hace dolor de pecho, no esté pensando de que puede ser esto, esa demora en llamar por teléfono. Claro. Porque no, por ahí no tiene que llamar a un servicio de emergencia, llamar a una clínica, llamar a un servicio de guardia para que lo orienten, qué tiene que hacer, pero mejor si llaman, lógicamente, a un 911, que debería tener una respuesta rápida, ¿no? Por lo menos llamar y que esa persona sea llevada o que se le haga un electrocardiograma en el domicilio para que ya tenga evidencias de si hay alguna traducción en el electro del dolor que tiene. Y dirigirse a una guardia, ser evaluado en ese momento y ahí se determina si es un cuadro coronario. Claro. Hay dos tipos de cuadros coronarios agudos, uno que se llama con ST, o sea que genera un daño inminente en el corazón y que necesita ser tratado en el momento, y otro sin ST, que eso lo hacemos nosotros, clasificamos de acuerdo al electro, que igual tiene que permanecer internado, tratarse, pero que nos dan más tiempo. Bien. Estamos hablando del infarto agudo con elevación del segmento ST, que es una emergencia médica y que hay que abrir en forma inmediata esa arteria. Bien, ¿no? Ahora doctor, cuando decimos estamos nerviosos, hay mucha ansiedad, hay mucho estrés y decimos, a ver, cálmate que te puede dar un infarto, ¿es posible que ese estrés tenga incidencia en el infarto? A ver, hay mecanismos que se llaman gatillos. Por ejemplo, la muerte de un familiar. Usted Una habrá tristeza. visto
una pérdida económica, la mudanza, cuando uno planea mudarse, los viajes, que uno está estresado por las valijas, las pérdidas grandes económicas, no sé si lo digo, pero quiero decir que eso representan situaciones de estrés que actúan como gatillo. Ahí mostró usted en la filmación, se veía la arteria y una placa, ¿no?, de ateroma, que es la formación de grasa dentro de la arteria, que en sí lo que ocurre es como, yo le pongo a la gente este ejemplo que me parece bárbaro. Usted vio cuando come mal que le sale un sucho acá en la cara, la acné famosa, bueno, y que usted se aprieta y sale porquería de ahí y se forma un coágulo. Bueno, lo mismo pasa dentro de la arteria. Nosotros podemos tener muchos ateromas en las arterias, pero todos son pequeños, algunos son viejos, están muy quiescentes, o sea, no va a pasar nunca nada. Y otros son recientes, son los más complejos, son las placas recién formadas, que uno come mal, se forma una plaquita, y una discusión es como que yo le estuviese apretando esa... qué buen ejemplo, entonces, qué gráfico. Se rompe y genera atracción de plaquetas, empieza a formarse un trombo y se tapa la arteria. Eso ocurre en 5 minutos. Por eso muchas veces hay personas que van y se hacen un chequeo, se hacen una ergometría días antes y no le da nada, porque en sí la placa estaba quiescente, estaba quieta, silente. No estaba, pero había otra que estaba inflamada. Un día discutió, se peleó y se armó el lío. Se rompe la placa. Usted con esto me está diciendo que los controles de rutina, si bien son importantes, no podrían decirnos o librarnos de un infarto. Por supuesto, tiene una sensibilidad y una especificidad los estudios que nosotros hacemos no invasivos. Entonces uno puede decir, tiene menos probabilidades de tener un infarto, primero porque conocemos de dónde viene. Por ejemplo, si yo le hago una ergometría a un paciente de 15 años, la probabilidad de que tenga infarto es muy baja, ¿no es cierto? O sea, en el futuro. En cambio, si lo hago en una población de fumadores, obesos, diabéticos e hipertensos, probablemente esa persona, más allá del resultado de la prueba, tiene altas posibilidades de hacer un evento porque puede tener una situación gatillo que dispare la ruptura, el accidente de placa que se llama, que es el que desencadena el infarto, ¿no? O sea, todos nosotros, si me hago hoy se hace tomografías, se pueden ver las placas, el nivel de calcio que uno tiene en las arterias, podemos tener miles de placas dentro de las arterias que están silentes. No, están ahí, es como el caño que usted ve lleno de sarro, bueno, así se ve y eso se llama arterioesclerosis. Ahora, hay placas nuevas, hay placas viejas, unas calcificadas, otras muy lábiles, muy fáciles de romper, como el sucho que le expliqué en la cara. Bueno, y esas son las que más nos exponen a nosotros a una situación de estrés, ¿no? Bien. ¿No se puede hacer nada preventivo o sí, a partir de ese momento? Hay que tratar los factores de riesgo. Eso, a ver. Bueno, el tema de los factores de riesgo, o sea, ¿cómo hago para tener menos placa? Y bueno, yo tengo que cuidar mi estilo de vida. Esto es lo que hablaba muy bien. La prevención es básica, cuidar el peso, fijarme qué presión tengo, ver si tengo el colesterol alto, o sea, la dislipemia, si soy diabético o tengo la predisposición a ser diabético. Por ejemplo, lo que se habla actualmente del síndrome metabólico, ¿no?, que es resistencia a la insulina, que trae aparejado obesidad central, presión alta, alteración del colesterol y de los triglicéridos en la sangre y propensión a la diabetes. Esa población que usted ve caminando, que estamos panzoncitos, bueno, esos pacientes están más expuestos a ser diabéticos y también a tener más enfermedad cardiovascular. Claro, no es que lo estemos, a ver, siempre que hacemos hincapié en esto del peso, no es que hacemos foco en lo estético. No. Estamos hablando de salud y estamos porque yo puedo ser hablando flaco de pero tener prevención. obesidad, ¿no? Claro, Central, también. ¿no? Es muy importante. Doctor, si a eso le sumamos los vicios. Por supuesto, el hay cosas que el alcohol. dijeron, hay cosas modificables y hay gente que lamentablemente hereda, tiene predisposición familiar y facilita, ¿no es cierto?, la ocurrencia del infarto. Pero, por ejemplo, si yo fumo, aumento, como dice, duplico la incidencia de infarto por solo el hecho de fumar. ¿Por qué? Porque hay más, no es solo la nicotina, hay una cantidad enorme de productos que producen facilitación de la trombosis, aumenta el fibrinógeno en sangre y facilita la trombosis, o sea, la formación del coágulo que tapa las arterias. Bien.
¿Podemos responder a nuestros televidentes? Sí. Es que se están acumulando y son un montón las inquietudes. Mi papá sufre de dolor esporádico de pecho. Sí. Ya se hizo todos los estudios que le dio el doctor, le salió todo normal, pero le siguen los dolores. ¿Qué podría hacer? Bueno, hay diversos tipos de estudios, ¿no? Yo no sé qué estudio le hicieron, pero digamos, se estratifica. Hay una curva de probabilidad de tener enfermedad. Como yo le dije, dependía de la edad y de la población que uno está investigando. Si él pertenece a una población de riesgo, los estudios empiezan con simples pruebas de esfuerzo, pero se pueden hacer estudios, por ejemplo, con medicina nuclear, y eventualmente, si uno sospecha de que el paciente pertenece a un grupo de riesgo, se puede llegar a conocer el estado de las arterias. Hoy existe, por ejemplo, la angiotomografía, que se puede ver las arterias y la cantidad de placas que obstruyen las arterias con un simple estudio que no dura más de 3-4 minutos, ¿no? No es invasivo. Y finalmente está el cateterismo, que es el gold estándar, que uno investiga y uno hace una prueba invasiva, ya mira las arterias directamente con imágenes radiológicas y uno puede exactamente establecer si tiene lesiones graves en sus arterias. Bien, ¿no? Otro televidente dice, buenas tardes, tengo un dolor profundo en el pecho y tengo el pecho hundido, pero soy muy delgado. ¿Tengo algún problema en el corazón? Bueno, eso habría que verlo, ¿no? Dice, tengo 54 años, soy asmático, ¿el salbutamol me estará haciendo daño? Pregunta este televidente. Bueno, a ver, él dice que tiene el pecho hundido. Eso se llama pectum excavatum. No sé si es alto o bajo. Ah, no, dice que es muy delgado. Bueno, sí, porque puede ser otra patología que se llama síndrome de Marfan y que se asocia a enfermedad cardiovascular. Esa es una enfermedad gran parte hereditaria, algunas veces se produce de novo, pero generalmente se hereda y son personas que tienen extrema delgadez, tienen pectum excavatum, tienen el paladar ojival, tienen cataratas, tienen desprendimiento de retina. Bueno, es un síndrome general congénito y que se asocia a otras enfermedades que no es exactamente infarto, pero sí de la aorta, que hay que ver porque duele igual el pecho, o enfermedades de la válvula mitral, ¿no? Acá otra de nuestras televidentes dice, buenas tardes doctor, ¿la arritmia se cura? Depende qué arritmia, hay muchas arritmias. ¿Y qué es la arritmia? A ver, nosotros tenemos un ritmo regular que se llama ritmo sinusal. Todas las células cardíacas son un sinsitio, o sea, trabajan todas como obreros, todas juntas, al ritmo del marcapasos natural, que es el nódulo sinusal. Sí. Cuando aparece un latido fuera de lugar, se llama arritmia, porque no respeta el ritmo basal. Ahora, hay arritmias benignas en corazones sanos y hay arritmias malignas en corazones gravemente enfermos. Y hay arritmias congénitas, por lesiones genéticas, por alteraciones genéticas, que son potencialmente mortales. O sea, tenemos de todo. Una arritmia banal, por ejemplo, hay personas que consultan nada más que porque siente palpitaciones, le encuentran arritmias auriculares o ventriculares. En corazón normal no tiene ningún problema. Ahora, si usted tuvo un infarto y tiene arritmia, o no tuvo infarto, pero está sospechando que tiene enfermedad coronaria, es de cuidado y de significación. Bien, en todos los casos hay que consultar al médico. Doctor, para ir cerrando, decíamos, lo más importante es pedir ayuda y tratar de llegar a un centro asistencial dentro de una hora. Aquí hay responsabilidades, le quiero decir esto porque tal vez sea el mensaje más importante. Salta adolece de organización todavía en el tema del infarto. El Ministerio de Salud Pública de la Nación y las Sociedades Argentinas de Cardiología y Federación Argentina de Cardiología han llamado a formar redes regionales de atención del infarto para disminuir esa mortalidad que usted mencionaba. Y la organización tiene que ser de acuerdo a la experiencia local, porque no es lo mismo estar en Orán que estar en Salta, y es muy importante el rol del Estado y de los médicos en general. Tal cual. Y en esta organización hoy tenemos este WhatsApp, bueno, yo puedo mandar un electro desde Orán y decir es un infarto a un médico que está en Orán que no sea cardiólogo. Le puedo decir que administre la droga, por ejemplo, streptoquinasa, cómo administrarla a un médico de Orán o de Tartagal, con solo decir hice el diagnóstico correcto. Pero eso es una red que necesitamos hacer en la provincia y que urge hacerla porque salva vida y además
evita el daño y la postración laboral. Claro que porque sí. mucha gente que se infarte no puede volver a trabajar, lo cual es una pérdida mayúscula para el Estado. Claro que sí. Doctor, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, Tiene usted muchos mensajes aquí, algunos que hacen referencia a que le ha salvado vidas a varias personas durante la pandemia. No ha interrumpido su trabajo. No, por lo visto. Estuve por suerte como buen soldado. A mí Bien. me tocó, yo digo, los soldados de la guerra van al frente. Los Claro que médicos sí. en pandemia tienen que estar al frente. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros Bueno. hemos llegado a el final. Nos puede encontrar en las redes sociales. Estamos en YouTube, también en la página de multivisión.tv. Muchas gracias por estar ahí. Será hasta la próxima semana.